Hola, bienvenidos al canal de divulgación científica y tecnológica de la ciencia de Jaun. Imagina que estás caminando por un bosque. Todo parece tranquilo, los árboles inmóviles, el sol filtrándose entre las hojas, las flores en su sitio. Pero de repente, algo cambia. Una planta se mueve. Sí, se mueve. No por el viento, no lentamente como crecen, sino que camina para escapar de un depredador. ¿Qué pensarías? ¿Cómo reaccionarías? Ahora, reflexiona. ¿Cómo sería el mundo si los vegetales pudieran moverse y defenderse activamente como los animales? No solo estaríamos frente a un espectáculo increíble, sino ante un cambio radical en la biología de las plantas, los ecosistemas y hasta nuestras propias vidas. Bienvenidos a la ciencia de Jaun, el espacio donde exploramos las preguntas más curiosas de la ciencia y la tecnología. Hoy nos sumergiremos en esta fascinante idea. ¿Qué pasaría si los vegetales pudieran moverse y defenderse? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te hará ver a las plantas con otros ojos. ¿Por qué las plantas no se mueven? Para entender por qué las plantas no se mueven, primero debemos analizar cómo funcionan. A diferencia de los animales, las plantas no necesitan buscar comida. Ellas producen su propia energía a través de un proceso fascinante llamado fotosíntesis, utilizando luz solar, agua y dióxido de carbono. Esto les permite quedarse en un lugar fijo y aprovechar al máximo los recursos que las rodean. Además, su estructura está diseñada para soportar esta vida sedentaria. Las raíces profundas anclan a la planta en el suelo, absorbiendo agua y nutrientes. Los tallos y troncos, rígidos y estables, les permiten crecer hacia arriba, compitiendo por la luz solar. Pero eso no significa que las plantas estén completamente indefensas. Espinas, como las de los cactus, sustancias químicas tóxicas que ahuyentan a los depredadores, e incluso mecanismos para atraer aliados, como insectos que combaten a sus enemigos. Entonces, ¿por qué no se mueven? Porque, hasta ahora, no lo han necesitado. Su estilo de vida está optimizado para permanecer en su lugar, utilizando la energía de la luz y desarrollando defensas pasivas. Pero, ¿y si ese no fuera el caso? ¿Qué cambios serían necesarios para que una planta pudiera moverse activamente? Eso lo exploraremos en el siguiente segmento. ¿Qué implicaría que las plantas se movieran? Si las plantas pudieran moverse, el primer desafío sería generar suficiente energía para hacerlo. Actualmente, la fotosíntesis les proporciona la energía necesaria para crecer y mantenerse vivas. Pero el movimiento, como el que vemos en los animales, requiere cantidades enormes de energía. Esto implicaría que las plantas necesitarían una fotosíntesis mucho más eficiente, o incluso combinarla con nuevas formas de obtener energía, como consumir materia orgánica. ¿Te imaginas un árbol comiendo como lo hacen los hongos? Luego está la cuestión del control. Para moverse, una planta necesitaría un sistema para coordinar sus movimientos, algo equivalente a un sistema nervioso en los animales. Pero en lugar de nervios, podría usar señales eléctricas, algo que algunas plantas ya hacen, como la mimosa pudica, que cierra sus hojas al contacto. Quizá, con el tiempo, estas señales podrían evolucionar para coordinar movimientos más complejos. Y no podemos olvidarnos de su estructura. Las plantas tendrían que desarrollar algo parecido a músculos o tejidos contráctiles, capaces de generar fuerza para mover raíces, ramas o incluso su tronco. Tal vez estos músculos vegetales estarían hechos de fibras especiales que funcionen con agua o electricidad generada por la planta misma. Por último, el movimiento no sería suficiente sin estrategias defensivas activas. Imagina un cactus lanzando espinas para ahuyentar a un herbívoro, o una planta trepadora enrollándose rápidamente para inmovilizar a su atacante. Este tipo de defensas cambiarían completamente cómo las plantas interactúan con su entorno. En este escenario, las plantas no solo se adaptarían para moverse, sino que también podrían volverse competidoras activas en el ecosistema. Desde árboles desplazándose hacia fuentes de agua hasta flores luchando por un lugar soleado, el reino vegetal sería un campo de batalla dinámico. Pero ¿cómo afectaría esto al resto de los seres vivos? Lo veremos a continuación.
impacto en el ecosistema y las relaciones interespecies. Un mundo donde las plantas se mueven y se defienden activamente transformaría los ecosistemas como los conocemos. Para empezar, las relaciones entre plantas y herbívoros cambiarían radicalmente. Los animales que se alimentan de ellas tendrían que adaptarse a un nuevo desafío. Ya no bastaría con encontrar una planta y comerla, ahora tendrían que perseguirla o esquivar sus defensas activas. Esto podría generar una evolución en cadena, creando herbívoros más rápidos, más astutos o incluso inmunes a nuevas toxinas vegetales. Pero no solo los herbívoros se verían afectados. Las plantas también competirían activamente entre sí. Imagina un claro en el bosque, bañado por la luz del sol. En lugar de plantas luchando en silencio por crecer más alto, ahora tendríamos árboles desplazándose físicamente para ocupar el mejor lugar, enredaderas atrapando a sus competidoras o raíces móviles peleando por los nutrientes del suelo. Además, los depredadores y polinizadores también se enfrentarían a nuevos retos. Las flores, por ejemplo, podrían moverse hacia los insectos más eficaces para maximizar su reproducción, o incluso alejarse de polinizadores no deseados. Este cambio alteraría los ciclos de vida de numerosas especies, reconfigurando las cadenas alimenticias y las dinámicas ecológicas en formas que apenas podemos imaginar. Y, por supuesto, los humanos no quedaríamos fuera de este caos. La agricultura, tal como la conocemos, sería casi imposible. ¿Cómo cultivar un campo de maíz si las plantas pueden escapar de la cosecha o luchar entre ellas? Quizás tendríamos que desarrollar tecnologías para contenerlas o incluso negociar con ellas para que nos permitan cosechar sus frutos. En resumen, un mundo con plantas activas no solo sería más dinámico, sino también más competitivo, con ecosistemas completamente rediseñados por la interacción constante entre seres vivos. Pero este cambio también nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo entenderíamos a las plantas si tuvieran esta capacidad? ¿Las consideraríamos más cercanas a los animales e incluso a nosotros mismos? Lo exploraremos en el próximo segmento. Implicaciones tecnológicas y filosóficas. Si las plantas pudieran moverse y defenderse activamente, no solo transformarían los ecosistemas, también cambiarían cómo los humanos entendemos la vida y nuestra relación con ella. Desde una perspectiva tecnológica, este mundo hipotético podría inspirar avances revolucionarios. Por ejemplo, ¿y si estudiáramos los mecanismos de movimiento de las plantas para desarrollar robots más eficientes y sostenibles? Ya hoy en día, la bioinspiración ha dado lugar a drones que imitan el vuelo de insectos y materiales que se adaptan como las hojas al clima. Ahora, una planta que se mueve podría darnos ideas para crear máquinas más resilientes o capaces de adaptarse a su entorno sin desperdiciar energía. Por otro lado, las defensas activas de las plantas podrían enseñarnos nuevas formas de protección en la agricultura, la medicina o incluso la construcción de sistemas autónomos de defensa. Imagina edificios que cambien su forma para resistir desastres naturales, basándose en el comportamiento de un árbol móvil o estructuras urbanas que se reorganicen según las necesidades de la ciudad. Pero más allá de lo tecnológico, este escenario también plantea preguntas profundas sobre nuestra percepción de la vida. Si las plantas se mueven, reaccionan y toman decisiones activas para sobrevivir, ¿las seguiríamos viendo como organismos inferiores? ¿O empezaríamos a reconocerlas como seres más inteligentes, más conscientes de su entorno? Tal vez, este cambio nos obligaría a replantear nuestras ideas sobre lo que significa estar vivo, ser consciente o tener voluntad. Y aquí surge otra gran cuestión. ¿Cómo cambiaría nuestra ética? Si las plantas mostraran un comportamiento más similar al de los animales, ¿deberíamos reconsiderar cómo las usamos? ¿Seguiríamos viéndolas solo como recursos o les otorgaríamos derechos, como hacemos con algunos animales? En un mundo donde los límites entre los reinos de la vida se desdibujan, la ciencia y la filosofía convergen, ¿estamos preparados para comprender, respetar y convivir con seres que desafían nuestras ideas más básicas sobre la naturaleza? Quizá la verdadera pregunta no sea si las plantas pueden moverse, sino cómo cambiaríamos nosotros si pudieran hacerlo. Reflexión final.
Entonces, hemos explorado un mundo en el que las plantas no solo se adaptan, sino que también se mueven, se defienden y transforman sus relaciones con todos los seres vivos, desde cambios en los ecosistemas y desafíos para los herbívoros, hasta nuevas posibilidades tecnológicas y preguntas filosóficas que sacuden nuestra manera de entender la vida. Este ejercicio de imaginación nos lleva a reflexionar sobre algo más profundo. Incluso sin moverse, las plantas ya son seres extraordinarios. Son maestras de la supervivencia, capaces de adaptarse, comunicarse y colaborar con otros organismos de formas que apenas estamos empezando a comprender. Pero imaginar un mundo donde las plantas sean activas también nos recuerda algo crucial. La naturaleza está llena de posibilidades, y a medida que seguimos explorando y aprendiendo, nos damos cuenta de que los límites entre ciencia, tecnología y filosofía son cada vez más difusos. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que sería lo más fascinante o aterrador de un mundo con plantas que se muevan y se defiendan? ¿Cómo imaginas que cambiaría nuestra vida cotidiana? Déjanos tus ideas en los comentarios, porque en La Ciencia de John queremos escuchar tu voz. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones científicas. Comparte este video con alguien que ame la naturaleza, la ciencia, o que simplemente quiera imaginar algo diferente. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo el mundo desde nuevas perspectivas. Hasta la próxima.